Ok, respondiendo las preguntas, iniciando por la primera, ¿cómo fue mi experiencia de lectura? Me gustaría comenzar diciendo que al estar leyendo la novela tuve la sensación de que la obra va sumergiendo al lector en una esfera o en una atmósfera de no retorno, en el sentido de que entre más se lee, más se va notando el descenso y la desmoralización del protagonista, que en realidad nunca supo qué estaba haciendo, ni las consecuencias reales de sus actos, hasta el punto de que termina siendo artífice de muchas de las problemáticas que se presentan en la narración, y da la sensación de que entre más van adentrándose en las llanuras y en las estepas de las selvas, se va perdiendo la conexión de la humanidad, tanto la narración como los personajes que van apareciendo, sobre todo en esta segunda parte, la que me tocó leer, dígase el caso del esclavista cauchero. Tienen una particularidad y es que el autor les describe como si estuvieran consumidos por la selva, como si la selva fuera aquel ente o aquel sujeto que desborda en su totalidad la humanidad de las personas y las devuelve a su estado más salvaje y primitivo, donde ya no importa ni siquiera la salud, ni la prudencia, ni el decoro, ni un trato humano, sino que las pasiones están a flor de piel y es el instinto lo que prima tanto para bien como para mal. Llega un punto al final del segundo capítulo en que la codicia se transforma en un catalizador de tragedias y de desgracias, es decir, ese afán de obtener beneficio a través de la humanidad del otro. Cada personaje que aparece en esta segunda parte, el esclavista cauchero, los guías, los fugitivos, los indígenas, está de alguna manera consumido por la selva, como ya mencioné, física o por el hambre, la fiebre o también la fatiga, y también espiritualmente. Todos parecen haber perdido la noción del límite entre lo humano y lo salvaje. La selva actúa como un principio disolvente, o sea que va borrando las fronteras entre la vida y la muerte. La brutalidad, digamos que se normaliza, y lo que antes era civilización se transforma plenamente en barbarie. Esa sensación de claustrofobia moral es lo que más impacta durante la lectura, considero yo. Uno al leer no puede permanecer al margen, digamos, de las circunstancias, que uno termina atrapado en la misma vorágine, digamos, que arrastra a los personajes. La novela narra un proceso de degradación colectiva donde la humanidad se desintegra ante el peso de sus propios deseos, digamos. Al final del segundo capítulo, esa codicia, el afán de riqueza, el afán de poder, de dominio, se vuelve el eje de todas las tragedias. Es como el motor que impulsa el trabajo de la esclavitud del caucho, de la violencia, de la pérdida de Alicia y la ruina espiritual del propio Koba, que se va consumiendo, digamos, en sus pensamientos, cuando pierde todo tipo de cordura. Y ya respondiendo la segunda pregunta, lo que más me gustó de la novela, yo considero que uno de los aspectos que más me ha cautivado, que más me ha gustado de la vorágine, es la manera en que Rivera logra integrar la denuncia social con una escritura poética y descriptiva sobre todo, que las escenas dedicadas a los procesos de extracción del caucho son bastante impactantes porque muestran su crudeza y por la precisión con que retrata la violencia estructural que se ejercía sobre las comunidades indígenas y los trabajadores sometidos, que eran engañados. Y esos procesos de extracción del caucho, la verdad y la descripción precisa de las comunidades indígenas, yo creo que toda la ambientación de la atmósfera indómita de las selvas colombianas también va acompañado de esa descripción tan precisa que hace el autor. Y también la denuncia directa y certera que hace a estos espacios geográficos y sociales que históricamente han sido abandonados por el Estado. Digamos que no trata de exotizar las regiones colombianas,
ni embellecerlas de una forma romántica, como quizás pudo haber sido la literatura del siglo XX colombiana, sino que realmente intenta mezclar lo geográfico con lo social. Su estilo literario parece casi regionismo o literatura regionalista. Es una historia impactante que incluso roza con otros géneros literarios. Aunque no lo parezca, su prosa puede vincularse con el terror, considero yo. Un terror psicológico, y me hizo recordar a otras obras, como me recuerdo como cuando Elena mencionó en clase El corazón de las tinieblas. Yo haciendo un poco la comparación de estas dos obras, considero que son obras que muestran todas las facetas de la condición humana y todos los matices del alma humana, por así decirlo. Todos estos matices del alma humana en los espacios más alejados de la urbanización moderna, una en el África y otra en la selva colombiana. Eso también me permite relacionar la novela con varios principios morales y filosóficos, como por ejemplo los principios filosóficos en torno a la naturaleza humana, la eterna discusión entre definir si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. En esta discusión yo creo que la novela tiene algunos matices que se pueden resaltar, eh, porque digamos que la violencia de estas zonas y la precariedad que puede, digamos, representar vivir en estas zonas en esa época puede condicionar el comportamiento humano. Y en ese sentido yo creo que la tesis de que el hombre no es bueno por naturaleza, sino que es su entorno el que lo corrompe, como dice Thomas Hobbes, yo creo que en este escenario se muestra muy palpable, muy empíricamente ese principio filosófico y moral y ético, que el hombre realmente es moldeado por el entorno donde pues, se cultiva y donde crece y donde predica diariamente. Y en ese sentido, digamos que la obra hace una contrastación bastante pormenorizada, digamos, de ese espacio salvaje de la selva en contraposición de la urbanización, digamos, de Bogotá o de las zonas urbanas que se narran en la obra. Y en conjunto, lo que más me ha gustado de la novela es esa fusión entre arte, bueno, arte no, digamos entre literatura y testimonio, digamos entre la belleza literaria y la denuncia ética que hace el autor. Y ya respondiendo a la tercera pregunta, el pasaje, la oración, el diálogo que más me haya gustado se encuentra en la página 162 y el fragmento dice lo siguiente. El día que salimos del Orinoco, un niño de pechos lloraba de hambre. El matacano, al verlo, lleno de llagas por las picaduras de los zancudos, dijo que se trataba de viruela, y tomándolo de los pies, volteólo en el aire y lo echó a las ondas. Al punto, un caimán lo atravesó en la jeta, y, poniéndose a flote, buscó la ribera para tragárselo. La enloquecida madre se lanzó al agua y tuvo igual suerte que la criaturilla. Mientras los centinelas aplaudían la diversión, logré zafarme las ligaduras y rapándole el gras al que estaba cerca, le hundí al matacano la bayoneta entre los riñones. Lo dejó clavado contra la borda y, en precisa de todos, salté al río. Este pasaje de Eli Mesa, de este personaje, funciona como un testimonio directo que corrobora, digamos, la denuncia central de la novela, que la explotación cauchera no presenta accidentes aislados, como en un principio puede pensarse, sino que constituye un régimen sistemático de despojo, porque la voz testifical introduce datos concretos, los métodos de captura, el régimen de amarre, las prácticas de control, y digamos que esto eleva la escena de lo anecdotario, perdón, a una evidencia documental, realmente que se encuentra dentro del relato. Por eso la narración alterna la angustia lírica de Arturo Cova con registro casi reportil, digamos, casi que un registro de reportero,
ofrecido por Mesa. Y eso es un contraste muy bello que pues yo creo que es fundamental, que esa angustia lírica con la que Arturo Coa narra la historia, eh, digamos que Rivera la va acompañando de esa descripción tan precisa y esa forma de hacer casi que un reportaje. Y de esta forma, la superposición de esos registros refuerza, digamos, la credibilidad del horror, pues la credibilidad del horror que se está describiendo, porque ya no estamos hablando de una mera imaginación, sino que son hechos o acontecimientos que realmente pudieron haber pasado y que Mesa pues toma precisamente de experiencias de personas que han pasado por estas circunstancias. También algo que me parece muy impactante es la violencia contra la niñez, que aquí estuve leyendo. El episodio del niño lanzado al agua y atacado por el caimán, pues es una imagen demasiado brutal. Y Rivera recoge una escena que muestra la pérdida total de la humanidad en el entorno de las caucherías. Em, digamos que la supervivencia cotidiana se vuelve un espectáculo degradante pues para la madre, que fue privada de toda protección, que es absorbida por el mismo destino del hijo. El narrador no trata digamos que no trata de embellecer la escena, la presenta en términos bastante crudos, de modo que el lector enfrenta, eh, digamos, la dimensión física del crimen y la complicidad colectiva que lo permite, que son varias personas que estaban allí y que normalizan, digamos, ese tipo de violencia. Y es una violencia que se ve muy registrada y muy marcada digamos, en todo el país. Y que de alguna forma al leer estos pasajes podemos hacer una especie de conexión con otras obras, porque realmente la violencia así de cruda es algo propio de esta geografía, de la geografía colombiana. Y es algo que ha sucedido mucho. Y verlo de esa forma es bastante impactante. Primero porque hace un contraste, como ya dije, con lo lírico y la forma romántica, casi como, digamos, prosa el protagonista, y que Rivera muestra de una forma bastante gráfica y que termina siendo un reflejo incluso de la violencia de Colombia. Respondiendo ya la cuarta pregunta, el pasaje, la oración o el diálogo que más me haya gustado es el siguiente, que es en la página 192. El personal de trabajadores está compuesto en su mayor parte de indígenas y enganchados, quienes según las leyes de la región no pueden cambiar de dueño antes de 2 años. Cada individuo tiene una cuenta en la que se le encargan las baratijas que le avanzan, las herramientas, los alimentos, y se le abona el caucho a un precio irrisorio que el amo señala. Jamás cauchero alguno sabe cuánto le cuesta lo que recibe ni cuánto le abonan por lo que entrega, pues la mira del empresario está en guardar el modo de ser siempre acreedor. Esta nueva especie de esclavitud vence la vida de los hombres y es transmitible a sus herederos. En este pasaje, Rivera muestra textualmente el mecanismo económico que sostiene la barbarie. Lo que el texto describe es una estructura de dominación sustentada en leyes, principalmente en leyes, y esta nueva especie de esclavitud, entre comillas, es la modernidad capitalista en su versión más brutal. Es el sometimiento legalizado de cuerpos que se vuelven instrumentos de producción. Y esto lo liga un poco a lo que hemos conversado en clase sobre el capitalismo. Y el video que vimos la clase pasada que nos estuvo mostrando la profe, y cómo el capitalismo llega a estas zonas y cambia totalmente las dinámicas meramente a la extracción económica por encima de cualquier cosa, por lo que mucha de esta población se ve claramente vulnerada y sometida a estas estructuras económicas del capitalismo. Y finalmente, respondiendo la última pregunta, si considero que es importante volver sobre esta novela después de 100 años, yo considero que sí es importante volver sobre esta novela, eh, más que nada porque es un catalizador, digamos, es un catalizador de la memoria,
de hacer memoria país, digamos, en el sentido de que realmente las problemáticas que allí se plantean son bastante estructurales y también como que da voz, digamos, a unas zonas del país donde no había llegado el Estado, donde no había presencia institucional y que el autor trata de mostrar de una forma bastante descriptiva y bastante cruda esa realidad que se estaba viviendo y de hacer una denuncia por medio de la literatura. Considero que eso es uno de los puntos más importantes que tiene la obra, esa crítica social, esa crítica política que hace el autor por medio de la literatura, que muchas veces, como dijo la profe en la clase, se ve desprovista por enaltecer, digamos, la forma en que escribe el autor, la poesía, etcétera, y que se deja un poco de lado la noción casi que principal de la obra, que es precisamente a través del texto, a través del poema, poder realmente transmitir un mensaje de crítica que pueda calar y que era bastante importante en términos geográficos y espaciales, porque hacía cuenta de una manifestación de problemas que van entrelazados y de esa forma como van entrelazados va siendo algo vertiginoso, en el sentido de que sí, va siendo una vorágine, una espiral de conflictos que se estaban viviendo en el país. Y a raíz de la lectura de la vorágine, yo en la biblioteca presté un librito mmm, que se llama Mi alma se la dejo al diablo, de Germán Castro Caicedo, precisamente como intentando comprender un poco más sobre este tipo de literatura colombiana, que muestra la crudeza y la realidad de muchos sectores del país, que eran desprovistos de institucionalidad, donde las leyes realmente no eran aplicables porque no había forma de restringir o forma de llegar incluso académicamente o de una forma pedagógica a estos sectores. Y es casi como una especie de universo alterno, digamos, del país, donde se está viendo una realidad totalmente distinta. Hay una desconexión total. Y este libro de Mi alma se la dejo al diablo de Germán Castro Caicedo es un poco como un diario, digamos, una recolección de diarios de unas personas que vivían en la selva y que cometieron atrocidades y también como un retrato de sus vidas y de la cotidianidad. En ese sentido se parece mucho a La Vorágine y yo considero que esta es una lectura complementaria y una lectura que me abre un campo, digamos, de comprensión y de análisis sobre estas cuestiones. Y lo voy a estar leyendo y me gustaría compartirlo en clase, porque sí considero pertinente que se puedan discutir eh, estas temáticas a la luz, digamos, de lo contemporáneo, de nuestra historia presente y de cómo puede ser aplicable. Así que muchas gracias.